Hermanos, una vez más les doy la bienvenida al curso de catecismo. Me alegra saber que el número está creciendo, así pues que doy la bienvenida a los que se han unido a este taller tan especial. Recordemos que el catecismo es un método de enseñanza con preguntas y respuestas, y tenemos dos propósitos. El primero, saber cuáles son nuestra doctrina básica de la fe, y segundo, cómo vivenciar esa doctrina en nuestro diario vivir. Oremos. Padre, yo te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por ese amor que tú nos demostraste a través del Señor Jesucristo, expresado allí en la cruz, Señor. Somos conscientes de ese amor y queremos pedirte en esta tarde que tú, Señor, nos des el entendimiento para comprender, Señor, tu palabra, y con la ayuda de tu Espíritu nos la ayudes a vivir, a ponerla en práctica, Señor, a aplicarla a nuestra vida diaria. Así pues, mi Señor, que rogamos pues nos abras el entendimiento y que este tiempo sea de bendición y edificación para cada uno de mis hermanos. En Cristo pues damos gracias por ello. Amén. Entonces recordemos que el catecismo está consignado en nuestra confesión de fe. Lo primero que tenemos que decir es que este libro no reemplaza la Biblia, de ninguna manera. Lo relevante de ella es porque el catecismo contiene las verdades de la palabra de Dios, y están escritas de una forma en que como comunidad podamos tenerlas, y también cómo funcionamos como iglesia, en el culto, en los líderes, en cómo se manejan las asambleas, cómo es el gobierno de nuestra iglesia, su historia. Muy bien. La primera pregunta es, ¿quién es Dios? Dios es el creador único, vivo y activo de todo lo que existe, visible e invisible. Quiero hacer un reconocimiento. Ya hay uno de los hermanos que me envió la tarea a mi WhatsApp. Les animo para que el resto me envíen sus descubrimientos a mi WhatsApp, y al reencontrarnos, pues ahí entonces unificaremos pensamientos. Dios es el creador. ¿Dónde está el soporte bíblico de ello? Entonces miremos lo que dice Génesis 1, versículo 1. Les recuerdo, hermanos, tener papel, lápiz y Biblia a la mano. Eso es fundamental para que este descubrimiento, para algunos, para otros será un confirmamiento de la fe, otros afirmar la fe, pues sea más edificante, dado que también debiéramos pensar en aquellos que todavía no viven para Jesús, y debiéramos darle testimonio. Dios es el creador. Génesis 1.1 dice, en la Reina Valera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la NBI, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice entonces la Escritura? Que hubo un comienzo no para Dios, sino para los cielos y la tierra. Y Él fue el autor de esa creación. Él fue el que la hizo. Y hay otro texto que está en Colosenses 1.16 que dice lo siguiente: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están de acuerdo en una cosa: Dios es el creador. Y recordemos que ese Dios de Génesis 1.1 es un Dios plural. Eso dicho desde el hebreo, la palabra es Elohim, que es un Dios plural. Para esta primera clase quiero coger como varias preguntas que tienen que ver con Dios. ¿Quién es Dios?
¿Cómo conocemos a Dios? ¿Es Dios masculino o femenino? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es la Biblia? ¿Cuáles son algunos de los hechos poderosos de Dios en la Biblia? Entonces, cuando pensamos en que Dios es el creador y que hubo un inicio para la creación, mas no para Él, eso debe llevarnos a pensar que antes de la creación Dios ya existía. Es decir, Dios es autosuficiente. No necesita ni del agua, ni del aire, ni de alimentos como lo requerimos nosotros los seres humanos. Él, como es un Dios autosuficiente, no se necesita nada de ello. ¿Eso a qué nos lleva? Que Dios no tiene cuerpo material como nosotros. ¿Es Dios masculino o femenino? No. La Escritura dice que Dios es espíritu. ¿Dónde está eso? Pues cuando usted va al Salmo 139 y cuando usted va al Evangelio de Juan capítulo 4, allí se nos dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Por eso no tiene un cuerpo material como nosotros, por eso es un ser autosuficiente, por eso ha existido desde siempre. Eso nos habla de que Dios es eterno, la creación tuvo un inicio, Él no. Es un Dios todopoderoso como lo ha hecho. Y pensemos por un momento en nuestras huellas, la huella del dedo. Ningún ser humano tiene las huellas parecidas a otro. Eso habla de un Dios magnífico, inmenso, sublime, maravilloso. Yo esta semana que en uno de tantos almuerzos veía en la mesa, pues como paisas, buenos paisas, el sancochito no puede faltar en la semana. Y entonces veía ese sancocho con papa parda, papa criolla, yuca, plátano, arracacha, guineo, cilantro, la carne. A mí no me puede faltar el arroz con una ensalada. Oiga, toda una diversidad de alimentos. ¿Y eso quién lo hizo? El Creador. Cuando estamos comiendo, al ver esa diversidad de alimentos, tanta variedad para escoger, pensamos en que eso lo hizo Dios el Creador. Ahora, Dios como Creador, tenemos que también pensar en un Dios que es el Dios de lo macro, de lo gigante, de lo inmenso. ¿Cómo es el universo? Pues nosotros hacemos parte de un sistema solar, donde está el Sol y los planetas que giran alrededor de él. Hacemos parte de la Vía Láctea. ¿Sí? ¿Cuántas galaxias hay en el universo? ¿Cuántas estrellas? O sea que es un Dios gigantesco, es un Dios de lo grande. Pero también es un Dios de lo micro. Es el Dios del átomo, el Dios de la célula. Pensemos cómo se gesta la vida. Cuando un espermatozoide fecunda el óvulo. Y el espermatozoide es algo microscópico. La célula, con su ADN, donde está toda la información del ser humano. Cuando usted mira un atlas y ve todo lo que existe, la geografía, la fauna, la flora. Cuando usted mira donde está el cuerpo humano, donde está el esqueleto, cómo funciona el sistema óseo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Eso debe llevarnos a admirarnos de ese Dios que es el Creador. Ahora bien, dice, Dios es el Creador, único. Ese Dios único lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice así, Reina Valera, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En la NBI, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Él es uno, Él es el primero, Él es el único, solo es Él, no hay más Dios fuera de Él.
Pero ¿cuánto recorrido hay entre Génesis 1.1 y Deuteronomio 6.4 que muestra que realmente Dios es único? No hay nadie más como Él. Y eso se evidencia en lo que dice en la respuesta de la primera pregunta. Dios es el creador único, vivo y activo de todo lo que existe, visible e invisible. ¿Será que cuando nosotros leemos esa historia que hay entre Génesis 1.1 hasta llegar a la historia de un pueblo que se encuentra en Deuteronomio 6.4, ¿será que podremos comprobar que Dios es un Dios único, vivo y activo? Eso quiere decir que no es un Dios lejano, no es un Dios que hizo la creación y se desentendió de ella y esto va marchando solo. No, es un Dios que la sustenta, es un Dios que está al tanto de ella, es un Dios que tiene el control, que tiene el dominio, que es Señor sobre la misma. Por eso debe llevarnos a que nuestro estilo de vida sea conforme a estas convicciones. Usted ve la gente a su alrededor y vive como si Dios no existiera. Nosotros somos señal para esa gente de que Dios sí existe. Y lo bueno de ello es que Él nos ha dado esa fe. Nos ha dado el entendimiento para por fe comprender lo que Él es y hace. ¿Cómo conocemos a Dios? Él es un Dios que se revela. Es un Dios... La palabra revela significa dar a conocer algo que está escondido. Si Dios no se revela al hombre, si Dios no se da a conocer al hombre, es imposible que lo podamos comprender. Y hay varios tipos de revelación. Está la revelación general, que es la creación. Dicen Romanos que el Dios invisible se hizo visible a través de la creación. Cuando vemos el sol, la luna, las estrellas, nuestras montañas, los árboles, la siembra, las cosechas, cuando vemos toda esa diversidad en la fauna, en la flora, en el medio ambiente, eso debe llevarnos a que lo grande que es Dios, su poder, su omnipotencia, su sabiduría. Hay una revelación especial que es a través de la palabra. Dios a través de su palabra ha querido darse a conocer a los seres humanos. Y Él escogió un pueblo, el pueblo de Israel, a través del cual Él quiso darse a conocer a todos los seres humanos. Israel no es un pueblo mejor que otros pueblos, simplemente Dios quiso escoger a Israel porque a través de él se daría a conocer a los demás pueblos. Y hay una revelación muy particular que Dios ha querido revelarse a través de su Hijo. Jesucristo nos revela quién es el Padre. Y aquí estaríamos respondiendo la pregunta de que, la respuesta más bien que dice, Dios se revela a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Y cuando vimos a Colosenses, vimos que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Ahí ya hay una revelación de Dios y como Hijo. Y el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo lo que hace es convencernos de la obra del Padre y de la obra del Hijo. Ahora, ¿cómo es Dios? Entonces dice, Dios es fuerte y sabio. Esta es la pregunta número 5. Dios es fuerte y sabio. Dios hace lo que es bueno y justo. Dios habla la verdad. Dios está alrededor nuestro en todo momento y en todo lugar. Dios vive para siempre. Dios nunca cambia. Sobre todo, Dios es amor. Esta respuesta que tiene la Confesión de Fe a la pregunta de cómo es Dios, nosotros lo descubrimos en la medida en que leemos su palabra. En la medida en que nos damos cuenta cómo es la manera en que Dios se ha relacionado con el ser humano
vamos comprendiendo. Es un fuerte Dios fuerte y sabio, ¿sí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo por Israel? ¿Cómo condujo a ese pueblo? ¿Qué leyes les dio? ¿Cómo los libró? ¿Cómo los rescató de la esclavitud? Eso habla de Dios, de su fuerza, pero también de sabiduría. ¿Cómo conquistó la tierra prometida? Dios lo que hace es bueno y justo, claro. Nosotros, detrás de toda la creación está un Dios que es santo, 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 apartado de todo mal. Habla la verdad. Su palabra es confiable. Su palabra no cambia. Él es inmutable. Él está obligado a cumplir lo que dice su palabra. Por eso nos da seguridad. Los seres humanos cambiamos. Si está lloviendo, bueno, decimos, no, no vamos. Bueno, si hace buen día, como que sí vamos. Como que dependiendo del clima, a veces varían como nuestras decisiones o nuestras expresiones o nuestros deseos, en fin. Pero cuando se trata de Dios, Dios es espíritu. Y Él no cambia. Es inmutable. ¿A través de qué estamos conociendo a este Dios? A través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Y a través de ella conocemos a Dios. Podemos entablar una intimidad con Él, una relación con Él. Me han dicho que este catecismo es también un preparatorio para los que han de bautizarse. Entonces, una persona que va a asumir un compromiso con Dios debe saber quién es Dios. Él es nuestro creador, no solamente nuestro creador, de lo visible y lo no visible. Nosotros sabemos que existe Marte, pero lo vemos, pero sabemos que existe. Nosotros sabemos que existen los ángeles, pero los vemos, pero sabemos que existen. Dios sí ve en cambio todo. No solamente su universo, que es inmenso, es infinito, sino que Él nos ve a usted y a mí, donde quiera que nos encontremos. Por eso el Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Por más recóndito que sea en el lugar, en el mar, en la tierra o en el espacio, no podemos escapar de Dios. Y eso como que de alguna manera es llevarnos a que nuestra cotidianidad nos lleve a tener un temor de Dios, una reverencia a Él. No temor de miedo, sino un temor de reverencia, de saber su grandeza, su poder, su sabiduría, su omnisciencia, su inmutabilidad y su amor. Pues claro, la misma creación muestra que Dios hizo todo por el poder de su palabra. Pero cuando llegó a crear al hombre, dice que se tomó como el momento para hacerlo del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida. Desde la creación Dios muestra el amor por el ser humano. Así pues, hermanos, que en nuestra doctrina básica entonces descubrimos que Dios es el creador de todo cuanto existe, visible e invisible. Visible a lo que el ojo puede palpar y no visible a lo que nosotros no podemos palpar. Entonces estamos hablando de ángeles, de galaxias, en fin. También es un Dios que es un Dios plural, es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo vemos cuando, digamos, leemos Juan 3:16, que es el punto de partida de este catecismo. Porque de tal manera amó el Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo debo hacer un esfuerzo, porque en la medida en que hagamos las preguntas y las desarrollemos, ustedes las puedan entender.
Pero la tarea de que esto llegue a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestro corazón, esa es la tarea del Espíritu Santo. Entonces nosotros, como presbiterianos, creemos en un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Digamos, te va a Juan 14 y Tomás le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O Felipe. Y Jesús les dice: ¿cómo así? Tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dice: es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe al Consolador. ¿Quién está ahorita entre nosotros? El Consolador. ¿Jesús dónde está? Está a la derecha del Padre. Entonces, ¿qué hemos visto en esta primera clase? ¿Quién es Dios? Dios es el creador del cielo y de la tierra. Único. No hay un Dios fuera de Él. Él es el primero. Solo es Él. No hay nadie más que Él. Y la historia desde Génesis hasta Deuteronomio 6:4 muestra que Dios es único y que es vivo y activo con su creación. Está pendiente de ella. Sabe lo que a ella le pasa, lo que le sucede, e interviene a favor de ella. Y es un Dios que está vivo y activo de todo lo que existe, visible e invisible. ¿Cómo conocemos a Dios? Conocemos porque Él se nos revela. Es Él, parte de Él, el darse a conocer. Y Él se ha revelado a través de su creación, a través de su palabra, la palabra de Dios, y particularmente a través de Jesucristo. ¿Es Dios masculino o femenino? Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios no es ni masculino ni femenino. Y todos los que lo adoremos, debemos adorarlo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. ¿Cómo es Dios? Dios es fuerte y sabio. Dios hace lo que es bueno y justo. Dios habla la verdad. Dios está alrededor nuestro en todo momento y todo lugar. Dios vive para siempre. Dios nunca cambia. Sobre todo Dios es amor. La forma en que nos creó y al enviar a su Hijo por amor a nosotros es la evidencia más grande de su amor. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, el registro escrito de los hechos poderosos de Dios. ¿Cuáles son algunos de los hechos poderosos de Dios en la Biblia? Pues aquí viene entonces la tarea para esta semana. Esta semana quiero pedirles que leamos el libro de Génesis. Y usted al leer el libro de Génesis debe corroborar que Dios es creador. ¿Qué hizo? ¿En cuánto tiempo lo hizo? ¿Por qué se le dice que Él nunca cambia? Que está alrededor nuestro en todo momento y todo lugar. Entonces la idea es que usted al leer el Génesis mire esas definiciones que hemos dado de Dios, cómo las puede corroborar. Recuerde que Génesis es el principio de todo. Y Dios tiene un trato con seres individuales. En la próxima clase pues veremos cuándo esos hombres individuales dan lugar a un pueblo llamado Israel. Entonces por el momento vamos a mirar entonces en Génesis cómo Dios se relacionó y qué hizo Él para que le podamos llamar que Él es el creador, el único, vivo y activo de todo lo que existe, visible e invisible. Hermanos, espero pues que este tema sea de edificación y tanto ustedes como yo estoy aprendiendo y espero pues que el Señor nos ayude en lo que sigue. Dios los guarde.